Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 17. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, vamos a darle observación al pasaje entonces, del capítulo 4, versículos 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. No es nuestro amor el que se ha perfeccionado. Hemos venido hablando de que se trata de el amor de Dios en nosotros, el cual ha madurado hasta alcanzar confianza ante la realidad del juicio. El creyente que ha vivido en amor tiene confianza en el día del juicio. Cuando tenga que comparecer ante Dios, estará seguro, estará confiado. Cuán dichosos aquellos que en aquel día saben que el juez es su amigo, su abogado, su defensor y su representante. Y eso es lo que Cristo es para nosotros. Hace poco estudiábamos en el Salmo capítulo 110, allí los oficios de nuestro Señor, y veíamos que efectivamente Él es juez. Él es juez. Pero también Él es abogado, Él es mediador, Él es nuestro representante, aquel que intercede por nuestra causa delante del Padre Celestial. Entonces, en Cristo tenemos a un gran abogado, al mejor defensor. Y tal como Dios el Padre estuvo complacido mientras su Hijo amado estuvo en la tierra, así también con todo verdadero Hijo de Dios que ha sido el objeto de su amor, que ha alcanzado su gracia y su bondad. La iglesia será levantada, los unos con los otros serán llevados al cielo. Entonces, ¿por qué no amarnos desde aquí y ahora? Si existen contiendas, pleitos, celos, enemistades, rivalidades aquí, imagínense entonces cómo será cuando tengamos que ir ante el Señor en la eternidad. Tenemos que estar bien aquí y ahora para que podamos estar allá bien con el Señor. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación, porque dice la Escritura, ahora pues no habrá ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Porque el Señor sufrió el juicio, el Señor sufrió el castigo. Sobre Él cayó la culpa y la ira de Dios. Ahora, ¿qué hay para la iglesia? ¿Qué hay para los creyentes?
Si no es el juicio del gran trono blanco, entonces ¿cuál será el momento en donde las obras del creyente serán juzgadas? En el tribunal de Cristo, correcto, que es un lugar alto, un bemá, un podio, un estrado, como el que se ve cuando se realizan las Olimpiadas, en donde cada uno pasa a recibir sus galardones. Y vemos que en el día de la premiación seguramente no todos tienen la misma alegría, ¿no? Porque el que se cuelga la medalla de oro no se va a sentir igual al que la tiene de bronce. ¿Sí? Entonces allí algunos, dice el apóstol, que algunos sufrirán pérdida. Algunos sufrirán pérdida. Y dice también que las obras de muchos serán quemadas, serán pasadas como por fuego. Entonces allí el Señor va a premiar las obras del creyente en el tribunal de Cristo. Entonces, no debemos temer. No debemos temer. Debemos tener confianza, seguridad y tranquilidad de que el Señor está con nosotros. Y al entender esto, toda duda, toda incertidumbre, todo temor, todo pesimismo y desilusión deben ir desapareciendo, deben desaparecer. La confianza que tenemos se basa en nuestra semejanza a Cristo, ya que nuestros pecados han sido juzgados en la cruz del Calvario. Dice aquí el pasaje, como Él es, así nosotros también somos en este mundo. Y esa semejanza se encuentra en que nos amamos con ese amor que lo impulsó a Él a poner su vida por nosotros. Aquel que ahora nos representa y nos defiende ante el Padre, desea que nosotros le representemos aquí en la tierra. Cristo es nuestro representante, ¿en dónde? En este momento. En el cielo. Él está a la diestra de Dios. Él nos representa en la corte celestial. Pero ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué desea Él? ¿Qué demanda? Que nosotros lo representemos en esta tierra. Por eso dice que somos sus embajadores. Un embajador es un representante, alguien que va en nombre de otro, de un país, alguien que representa, ¿sí? Entonces nosotros como embajadores de Cristo somos los representantes de Él aquí y ahora. Y si somos representantes de Cristo, ¿qué debemos hacer? Según lo que Juan nos está indicando en el contexto. Amar. Amar. Amar como el Señor lo ha hecho. Amar como Cristo ama a su iglesia. Amar como Cristo estuvo dispuesto a entregarse y a sacrificarse por ella. Dios está trabajando en el mundo a través de nosotros. En cierta ocasión hubo un ataque a una población y el blanco de ese ataque fue la catedral que había allí en ese sitio. Cuando hubo pasado todo, fueron a reconocer el lugar y encontraron una imagen de Cristo mutilada, sin brazos y sin piernas. Bueno, sabemos que el Señor no está así, ¿no? Pero fue lo que encontraron allí. Entonces alguien dijo, aunque esta imagen se ha quedado sin brazos y sin piernas, debemos recordar que los brazos, las piernas y el cuerpo del Señor en este mundo somos nosotros. Somos nosotros. O sea, la forma como el Señor se manifiesta a este mundo es por medio de su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Su iglesia. Nosotros. Nosotros. De manera que el mundo puede ver a Cristo a través de usted. A través de usted. Si el mundo no ve a Cristo en usted y por medio de usted, hay un problema. Algo está mal. Algo está mal, porque nosotros somos los que le representamos aquí y ahora. Entonces, mi hermano, viva de tal manera que las personas reconozcan que usted ha estado con Jesús y que Cristo está en usted. Viva de esa forma.
Versículo 18, miremoslo nuevamente. En el temor, en el amor, no hay temor. ¿Por qué? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice aquí la Escritura que en el amor no hay temor. La Biblia habla en muchos pasajes de un temor reverente y piadoso hacia Dios. Por lo menos encontramos continuamente en el libro de los Proverbios que dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor a Jehová. Pero entonces ese temor nos habla de un temor diferente al que Juan está tratando acá. Entonces, ¿de qué clase de temor está hablando Juan? De terror, miedo, amenaza, preocupación y desconfianza, angustia. ¿Sí? Es ese temor angustioso. ¿Qué ocurrió a nuestros primeros padres cuando fallaron a Dios en el jardín del Edén? ¿Qué hicieron? Se escondieron de Dios, sintieron temor. Sintieron temor. Dice también la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Generalmente el pecado que está en el hombre lo mortifica, lo atormenta, lo llena de inseguridad, de dudas, lo hace desconfiar, lo hace vivir esclavo. Pero lo que Juan nos dice acá es que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Es decir, que el amor de Dios y el temor no pueden cohabitar ni existir juntos. ¿Sí? Se excluyen mutuamente. Si tenemos el amor de Dios, no hay temor. Y si hay temor, no hay amor. Generalmente el miedo se origina por una situación de riesgo o de peligro, algo que afecte la integridad. Pero en los que hemos llegado a conocer a Dios, no existe temor. Si miramos a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, todos nuestros temores, todos nuestros miedos se desvanecen y se desaparecen por la palabra de Dios. Si tenemos miedo a la muerte, ¿qué nos dice la palabra? Que Él es nuestro Dios eternamente y para siempre y que nos guiará aún más allá de la muerte. También dice que sorbida es la muerte en victoria, porque los que están en Cristo no morirán, sino que vivirán. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces la mayoría de la gente tiene temor al morir. Usted habla con cualquier persona que no conozca a Dios y usted le va a tocar el tema de la muerte y dice, uy, no. Hasta ahí vamos bien, pero ya de eso mejor no me hable de esas cosas, porque ellos tienen su esperanza en el mundo, acá. Si tenemos miedo a la vejez, ¿qué nos dice la Escritura? Si nuestro temor es a la vejez, ¿qué nos dice la palabra? Dios nos dice, hasta vuestra vejez os soportaré. Yo hice y yo llevaré. Entonces, aún en edad avanzada, aún en medio de los dolores y los achaques que vienen con los años, aún en medio de los malestares de la vida, Dios nos dice, yo estoy con ustedes y los seguiré llevando, aún hasta las canas. Si nuestro temor es a la pobreza, a la necesidad, al desempleo, ¿qué nos dice Dios por su palabra? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si nuestro temor es al diablo y a los demonios, ¿qué dice la palabra?
que son enemigos derrotados porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Si tenemos temor a un accidente o a una enfermedad, ¿qué debemos recordar? Que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Esta semana, en medio de la angustia que pasábamos, un momento de aflicción y de impotencia, y pensaba dentro de mí, orando al Señor internamente: Señor, todo está en tus manos. Todo está en tus manos, Señor. Mi vida, la vida de mi hija, la vida de todos están en tus manos. Todo, Señor, yo lo he entregado a ti. Y si está en tu voluntad, Señor, llevarte a mi hija, pues te la entrego, Señor, como lo hizo en algún momento Abraham, ¿no? Lo que estábamos mirando en el estudio de Génesis. Pero es difícil. Es duro. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y sin embargo, a mí me llegaban muchos pasajes en donde el Señor me daba confianza y me decía: tranquilo, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia para ti. Mi gracia es suficiente. En medio de todas las cosas, siempre la gracia del Señor es suficiente para sostenernos, para guardarnos y cuidarnos. Pero no es fácil. A veces el temor golpea duro la puerta, y allí tiene que la fe verse ejercitada y probada. Y Dios permite esas cosas, ¿no? Para que maduremos, para que vayamos a otro nivel de confianza en Él. Pero generalmente el temor es una egocéntrica emoción que se caracteriza y sobresale cuando el yo se ve amenazado. ¿Sí? El temor es contrario al amor, porque el amor no se preocupa por sí mismo. Cuando Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, estaba diciendo con esas palabras que aquel que es humilde no se va a frustrar, no se va a amargar, no se va a sentir incómodo si lo desprecian, si lo rechazan, si le hacen mala cara, si lo injurian, si lo calumnian. ¿Por qué? Porque es humilde de corazón. Una persona que no es egocéntrica, que no es vanagloriosa, no le importa lo que le hagan. No le importa. No le importa lo que le hagan. Entonces, mire usted que generalmente el temor es esa situación del yo, ¿sí? Estar bien, cuidarme, ¿sí? La psicología moderna reconoce el temor como una de las emociones más enfermizas y destructivas de la actualidad. En esta semana vimos varios casos de personas que se quitaron la vida. Y parece ser que se está convirtiendo como en una forma de escapar de la realidad. Y la gente tiene algún problema y ya no encuentra nada más sino que atentar contra su propia vida. Pero el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Imagínese usted cómo se siente una persona temiendo todo el tiempo, llena de temores, de dudas, de inseguridades, de desconfianza. Eso es una gotera continua que carcome el alma, que mina emocionalmente. Y el temor lleva en sí castigo, es lo que nos dice aquí Juan. Aquellos que temen ya están sufriendo, ¿sí? Los que no tienen el amor de Dios, ellos están temiendo y ya están sufriendo, pero sufrirán aún más en toda la eternidad. Sufrirán por toda la eternidad. Y eso es porque el amor de Dios no ha podido obrar en sus vidas
De manera que quienes se sienten preocupados, amenazados y aterrorizados es porque están dudando en lugar de creer. Por eso en el amor no hay temor. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es decir, que nuestro amor es la consecuencia del amor antecedente de Dios. En el texto original primero está en una posición de énfasis, de manera que el amor de Dios a nosotros no solo tiene la iniciativa, sino que es también el principio y el motivo de nuestro amor a Él. Si Dios nos amó a nosotros antes de que nosotros le amáramos, entonces nuestro amor es una respuesta de su amor. Alguien dijo, Señor, te doy muchas gracias por haberme amado antes de nacer. Porque si me hubieses amado después, tal vez no me habrías amado. ¿Sí? Pero el amor de Dios va más allá. Él es el que toma la iniciativa. Él nos amó primero. ¿Sí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Teníamos unos serios problemas con la ley de Dios. La ley nos decía que deberíamos hacer ¿qué cosa? ¿Cuál es el resumen y el extracto de toda la ley? Yo lo he resumido varias veces. ¿Cuál es? Si pudiésemos resumir la ley de Dios en una palabra. Amor. Amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Ahí está toda la ley, toda la ley. Pero podemos amar de esa forma. Podemos obedecer el mandamiento. De hecho, lo hacemos. Amamos como Dios quiere que lo hagamos. Ahora mire, un amor tan especial atrae nuestros corazones a Él, porque Dios nos ha amado. Entonces ahora nosotros debemos decir, si tú derramaste tu sangre y moriste por mí, yo he de vivir para ti. ¿Sí? Si Cristo murió por nosotros, entregó su vida para salvarnos, la respuesta lógica a ese amor, ¿cuál debe ser de parte nuestra? Señor, mi vida te pertenece. Mi vida es tuya. Haz con ella como quieras. Dios vino en busca del hombre. Él mismo ha sido nuestro ejemplo, enseñándonos y persuadiéndonos a amar. Así que el amor de Dios es la fuente de todo amor humano. Es como el fuego que se enciende y esa llama que arde en los corazones, y es en respuesta a que Dios nos ha dado de su amor. Dios nos ha dado de su amor. El amor engendra amor. ¿Sí? Si somos hijos de un Dios que es amor, debemos amar, debemos amarnos. Versículo 20 y termino. El 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En nuestra experiencia, que está limitada por los sentidos, generalmente amamos las cosas que son visibles. ¿Sí? Amamos lo que podemos ver. Nuestros ojos dirigen el amor. ¿O hay alguien aquí que de pronto se haya enamorado alguna vez de una persona invisible? ¿Sí? No. Usted se enamora de alguien porque dice, uy, me gustan sus ojos, me gustan sus manos, me gusta su boca, me gusta su cabello, por lo que ve. Por lo que ve, ¿sí? O sea, los ojos dirigen al amor. Y aquí Juan está destacando lo vano que es profesar amar a Dios y al mismo tiempo aborrecer al hermano que se ve.
Si no amamos a nuestros hermanos que son la familia y los representantes de Dios, como ya los dijimos, ¿cómo decir amar al invisible? O sea, si no amamos lo que podemos ver, a quienes podemos ver con nuestros sentidos, a quienes podemos tocar, tal vez darle la mano, abrazarle, si no amamos a los que son nuestros hermanos, entonces ¿cómo amar a Dios? Que no le vemos. Es lo que Juan está diciendo. El apóstol argumenta la imposibilidad de amar a Dios a quien no se ha visto, mientras se aborrece al hermano a quien sí se puede ver. Cuando los radios de una rueda se están acercando al centro, ¿qué hacen? Los que saben de ciclismo. Allá, Pantani. Tenemos a un ciclista profesional acá. ¿Qué hacen los radios de la rueda cuando se van acercando al centro? Se unen. Se unen. De la misma forma, cuando nos acercamos al Dios de amor, cuando nos acercamos al Señor, ¿qué hacemos? Unirnos a nuestros hermanos. De modo que el que habitualmente siente odio, desprecio, desamor, antipatía, tirria, fastidio hacia sus hermanos, tal vez no esté cerca del Señor. Generalmente hemos visto que muchas personas salen de la iglesia. ¿Y por qué se alejan de la congregación? ¿Por qué se van de la congregación? Ellos se alejan de la congregación porque progresivamente se han ido enfriando y se han ido alejando de Dios. ¿Sí? Entonces, en la medida en que ellos se van apartando de Dios, tampoco quieren tener ninguna comunión con los hijos de Dios. Entonces van a escuchar ustedes algunas personas decir, no, es que yo no voy a esa iglesia porque es que esa iglesia está llena de pecadores. Sí, pecadores redimidos. Es que yo no voy a esa iglesia porque es que allá se aman mucho. Bueno, eso es lo que estamos llamados a hacer. Digo, allá se saludan mucho y mucho cogería de mano y mucha vaina, eso, qué fastidio esas cosas. ¿Sí? Pero es que eso es lo que la palabra de Dios nos pide que debemos hacer. ¿Sí? Amarnos los unos a los otros. Entonces, profesar estar amando habitualmente a Dios y al mismo tiempo estar aborreciendo continuamente al hermano es mentir. Eso es mentir. Y el que hace esto es un engañador, un falsío, un embustero, un tramposo y un fanfarrón. Concluimos que el amor a Dios y el amor a los demás es un paquete inseparable. Están ligados, no se pueden separar, no se pueden desunir ni fragmentar. Amor es la identidad de Dios, es la razón por la que Dios murió por nosotros y es también lo que Él produce en nosotros. Dios nos ha dado su amor, como ya lo hemos dicho, por medio de su Espíritu, pero también es lo que Dios demanda de todos aquellos que dicen conocerlo como su Señor y Salvador. Entonces es también un mandamiento, es una ordenanza, algo que es prioritario, un imperativo de Dios para nosotros. Debemos amar como Él nos ha amado. Versículo 21 y terminamos ahora sí. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es? Dígalo más duro. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí tenemos una orden expresa, un mandamiento que continuamente se repite en la Escritura. Y nomás en la carta, ¿cuántas veces ya Juan nos ha estado hablando acerca del amor? Entonces van a decir, pero este hermano tan cansón otra vez con lo mismo. ¿Sí? Pero qué cosa, ¿será que no tiene nada más de qué hablar? Pero ¿por qué tanto énfasis?
¿Por qué tanto trillar lo mismo? Porque nos hace falta. Porque no lo hemos alcanzado, no lo hemos logrado, porque generalmente nuestros corazones son duros. Y puede que lo sepamos, pero no lo practicamos, no lo hacemos. Entonces por eso constantemente se está ahí diciendo lo mismo. Es fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir semanalmente a un culto, venir a una reunión semanal y decir amamos a Dios. Pero la verdadera prueba de amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros. La verdadera prueba de amor consiste en cómo tratamos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a todos los que nos rodean. ¿Cómo trata usted a su cónyuge? ¿Cómo trata usted a su esposo, su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos, a su familia? ¿Cómo trata a los hermanos? ¿Cómo está tratando a las personas? No puede decir que ama a Dios si los está aborreciendo, si se está portando mal con ellos. Si usted hiere a las personas con sus palabras, con sus acciones, si en su vida hay desamor, hay frialdad, hay antipatía, entonces no está amando como el Señor lo está exigiendo. No está obedeciendo el mandamiento. Entonces Juan concluye esta sección repitiendo el mandamiento que tenemos de parte del Señor. No podemos ignorar un mandato de Dios y a la vez decir que le amamos. El mandato es claro. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Con estas palabras se resume todo lo que Juan ha venido enfatizando a lo largo de este capítulo 4 y terminamos así con el capítulo, llegamos al final. Y termino con la siguiente ilustración. Un joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que poseía el corazón más hermoso de todo el lugar. Este joven estaba orgulloso de que tenía el mejor corazón y tal vez lo proclamaba a los cuatro vientos. Todos admirados confirmaron que su corazón era perfecto. Orgulloso y con mayor convicción siguió afirmándolo. De pronto, un anciano salió de la multitud y le habló. ¿Por qué dices eso? Tu corazón no es tan hermoso como el mío. Todos admirados observaron el corazón del viejo cubierto de cicatrices, de agujeros, de heridas, donde faltaban trozos. Y el joven se echó a reír del corazón de aquel anciano. Debes estar bromeando. Tu corazón es un montón de cicatrices y de dolor. Es verdad, dijo el anciano, tu corazón luce perfecto, pero en mi corazón cada cicatriz representa a una persona a la cual le he dado mi amor. Me arranqué trozos del corazón para dárselos a aquellos a quienes he amado. Muchos también me han obsequiado trozos del suyo y me recuerdan el amor que he compartido. Tuve oportunidades en donde entregué trozos de mi corazón a alguien y esa persona no me dio nada a cambio. Y ahí están esos vacíos. A pesar del dolor, a pesar de las heridas, sigo amando a esas personas y alimento la esperanza de que algún día lleguen a llenar el vacío que dejaron. ¿Comprendes lo verdaderamente hermoso?, le dijo el anciano. El joven quedó en silencio mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Entonces se acercó al anciano y arrancó un trozo de su corazón y se lo ofreció. Y luego miró y su corazón ya no era perfecto, pero lucía más hermoso que antes porque el amor fluía en su interior. El corazón más hermoso es el que se da.
el que practica el amor, el que está dispuesto a darlo, a entregarlo, a sufrir, a amar como el Señor nos ha amado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es luz para nosotros, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque todo el tiempo, Señor, tú nos hablas por medio de ella. En medio de las pruebas, Señor, de las dificultades de la vida, confianza tenemos en ti, Señor. Todos nuestros temores se desvanecen, Señor, con la luz de tu palabra. Y por eso, Señor, vivimos en amor y queremos, Señor, que tu amor se perfeccione en nosotros, que alcance madurez, que llegue a su propósito y su objetivo, Señor. Tal vez somos duros, somos indiferentes, somos necios, Señor, y muchas veces somos egoístas. Pero, Señor, te rogamos para que nos ayudes, Señor, a poner en práctica todo lo que nos dice tu palabra y de esa manera, Señor, podamos andar como hijos tuyos, como miembros de tu familia y como representantes de Cristo en esta vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.